Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles sobre el ayuno. Mi nombre es Alma Villamizar, soy misionera intercultural y pertenezco a la Iglesia Renuevo del Ministerio Cristiano Misionero Jesús es Vida en Buenos Aires, Argentina. Yo sé que como cristianos muchas veces tenemos dudas y queremos saber realmente por qué debemos ayunar, quiénes ayunaron en la Biblia, por qué lo hicieron, cuál fue su motivación y cuál es la mejor forma que yo puedo usar para ayunar. Entonces, hoy les animo que a través de este estudio podamos conocer qué es el ayuno bíblico y por qué debemos hacerlo. Entonces, fíjense, el ayuno bíblico, debemos partir del principio que no es una ordenanza. Ordenanzas son, por ejemplo, el bautizo y la cena del Señor, pero el ayuno es más bien una disciplina espiritual, es una autodisciplina. El ayuno, como concepto, es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer y o beber por un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo repito, ¿no? ¿Qué es el ayuno? Bueno, sencillamente dejar de comer y beber, o comemos y bebemos, porque puede ser que sea no total, sino parcial, por un periodo de tiempo determinado. Ahora, ¿por qué debemos ayunar? Esto es interesante, ¿no? Bueno, lo más importante es que debemos comprender que es para acercarnos a Dios. Realmente no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino más bien para nosotros hacer la voluntad de Dios, que es agradarle, que es gozarnos en su presencia, que es buscar la comunión con Él. Esa debe ser la verdadera motivación, por amor, por obediencia, por sumisión, para pedir misericordia o para implorar justicia, como en el caso de la reina Esther, en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver brevemente esa historia. Y también puede ser para buscar la dirección de Dios o por arrepentimiento genuino por pecados cometidos, ¿verdad? Además, es importante que sepamos que la oración y el ayuno pueden restaurar nuestro primer amor a Dios. Qué hermoso saber que nos podemos acercar a nuestro Dios de una forma tan maravillosa en la comunión con Él a través de la alabanza, de la oración, del ayuno, y que eso puede potenciar nuestra fe. Ahí pueden ver cuán importante es el ayuno en lo individual y ya vamos también a ver en cuanto se realiza en forma congregacional. También nos puede servir para batallar luchas espirituales que efectivamente solamente las vamos a ganar, ¿verdad? Si nuestra fe aumenta y acompañamos ese ayuno, ¿verdad? De ese tiempo especial para Él en oración. Pero adicional a esto, yo quería comentarles que muchas veces hay prejuicios acerca del ayuno. Pensamos que puede ser dañino, que tal vez no lo vamos a soportar, que nos vamos a morir de hambre. Son cosas que nos pasan por la mente, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo hacer un ayuno sin que me desmaye? O no lo puedo hacer porque ya me viene a la mente infinidad de detalles de que me voy a sentir mal, ¿no? Pero quiero que sepan que la ciencia y todos los que, bueno, están dedicados a la dietética y a la nutrición, han determinado que el ayuno es muy beneficioso para el cuerpo. Un ayuno de 10 a 16 horas permite que los órganos del cuerpo puedan tener descanso y además comienza a desintoxicarse nuestro organismo. Esto nos permite gastar las acumulaciones de grasa que podamos tener en el cuerpo y potencia la energía. Entonces, por supuesto, puede hacer que adelgacemos, ¿no? Lo cual en algunos casos puede ser muy beneficioso. Entonces, partiendo del principio de que somos cuerpo, alma y espíritu, pues el ayuno nos beneficia de forma integral. Beneficia a nuestro cuerpo y beneficia también nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso les animo a que podamos aprender un poco más sobre esta disciplina
y podamos autodisciplinarnos para cumplirla. Bueno, en este sentido, les pido que examinemos un poco nuestro corazón, nuestras motivaciones para ayunar, antes de ayunar. Fíjense que el ayuno en el Antiguo Testamento se hacía por ley. Había una ley que cumplir, que era la ley de la expiación, es decir, la ley de la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Y una vez al año, ellos debían hacer este ayuno. Era un ayuno, obviamente, congregacional. Y pasó a ser de un ayuno hecho por obligación, por mandato, hoy en día, en el periodo de la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, nosotros lo podemos hacer, podemos ayunar, pero por amor, para agradar al Padre, mostrando nuestro anhelo de disfrutar en su presencia y en su cercanía. Qué hermoso esto, ¿verdad? A través de la gracia nosotros podemos disfrutar de ese tiempo de calidad con nuestro Señor y que mientras nosotros no ingerimos alimentos, estamos alimentando nuestro espíritu. Y como bien escuché en estos días de una hermana, pues digamos que sometemos, dominamos a la carne, nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu entonces se crece en la cercanía con Dios y en esa fuerza espiritual que necesitamos hoy más que nunca. Entonces, noten algo, Dios conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos, Él sabe los motivos, si son egoístas, si son para nosotros, porque queremos algo, o si realmente ayunamos como una ofrenda para Él. Es el deseo, ¿verdad? Debe ser el deseo de experimentar la presencia de Dios en una forma especial. Y en esto quería decirles que la disciplina es aquellos principios relativos al orden y a la constancia. Y nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Para que nuestra vida espiritual, que se basa en la lectura de la palabra, en la oración y también debería ser en el ayuno, pues fluya de una manera que nos cueste menos. Porque cuando nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ya como parte de nuestra rutina espiritual, entonces ya fluye, ya no nos parece tan difícil, tan imposible de alcanzar. Y cuando lo hacemos la primera vez, nosotros podemos darnos cuenta, bueno, efectivamente lo pude hacer, alcancé medio día o un día completo o las 3/4 partes de un día sin tomar alimento. Yo por lo general, cuando practico el ayuno, procuro tomar líquidos, porque parece mentira, pero el cuerpo necesita mucho más del líquido que del alimento. Entonces, yo en lo personal, eso es algo personal, cuando hago un ayuno, procuro tomar líquidos para que mi cuerpo esté hidratado y pueda más bien soportar más tiempo sin ingerir alimentos. También existen, se puede decir que 3 tipos de ayuno, según lo que hemos visto en la Biblia. Uno sería el ayuno absoluto. ¿Qué significa? Bueno, no se toman alimentos, ¿verdad? Ni se ingiere bebidas. Y este lo practicó Jesús, ustedes recuerdan, después de su bautizo, cuando lo bautizó Juan el Bautista, pues él entró en 40 días y 40 noches de ayuno y por supuesto tampoco tomó líquidos. Moisés es otro caso de ayuno absoluto. Para recibir las tablas de la ley, estuvo en la presencia de Jehová por 40 días y 40 noches y de igual forma, pues se abstuvo de alimentos y bebidas. Pero también podemos hacer, o sea, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que queremos agradarle y ofrendarle, podemos hacer un ayuno, digamos, que se denomina normal, entre comillas, que sería abstenernos de tomar alimentos sin eliminar el agua. Tomamos agua por un periodo limitado. ¿Cuál es ese periodo? Bueno, puede ser lo que llaman un ayuno parcial, es decir, me despierto en la mañana, no consumo alimentos hasta el mediodía, porque ayuno es precisamente quitar el desayuno. Entonces no desayuno y me mantengo sin comer alimentos y puedo tomar líquido o no, según usted desee, hasta el mediodía.
Otros lo pueden dejar hasta las 3 de la tarde y según su resistencia, su salud, como usted se sienta en ese día, ¿verdad? Porque eso es muy relativo a cada persona, muy individual, pues usted puede continuar hasta las 6 de la tarde. En lo personal, cuando he ayunado, a veces lo hago hasta las 6 de la tarde y luego rompo el ayuno puede ser con una sopa. Generalmente se recomienda eso, una sopa y luego, si quiero, puedo permanecer ayunando, o sea, para el otro día. El otro día hago lo mismo, tomo líquido solamente, no ingiero alimentos y cierro el ayuno con una sopa. Y hasta 3 días he podido hacer eso, sin sentirme mal, sin sentirme débil. Al contrario, mientras usted se mantenga orando, leyendo la palabra, alabando a Dios, pues va a tener una fuerza extraordinaria, una fuerza sobrenatural que va a hacer que su espíritu se goce en ese tiempo de comunión con Dios. Ahora, vamos a ver también para qué ayunaban algunas personas en la Biblia. Bueno, efectivamente, Esdras estuvo ayunando junto con el pueblo, dice en el Antiguo Testamento, en el libro precisamente de su nombre, Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, y para buscar la protección y la dirección de Dios. Podemos ver también otro caso en el Nuevo Testamento, en Hechos 14, capítulo 23, donde en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé y la congregación, por supuesto, estuvieron en ayuno antes de nombrarlo para la salida de ese viaje, ¿no? También lo podemos ver en Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 2, cuando esto se hace, ¿verdad? Para concentrarse en un propósito para Dios. Este es el caso de Jesucristo, cuando nuestro Señor fue bautizado, el que ya había mencionado antes. Entonces, si nosotros vamos a emprender algo para Dios o nos vamos a concentrar, ¿verdad?, en un propósito para Dios, es importante que nosotros dediquemos tiempo, ¿verdad?, para poner nuestra vida y nuestras circunstancias en las manos de Él a través del ayuno y de la oración. Otro caso sería el del arrepentimiento por los pecados. Lo vemos en el libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 15, donde precisamente Dios le dice de esta manera al pueblo: vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno y con lloro y con lamento. Entonces, Dios sí pide que ante situaciones de pecado, ¿verdad?, procedan a un arrepentimiento genuino a través del ayuno, de todo corazón, ¿verdad? Y sin duda, Dios no echará fuera un corazón constrito y humillado. En el caso de Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, vemos diferentes tipos de ayuno. Él ayunó en el capítulo 1, vemos cómo él ayuna de una manera, digamos, para delimitar y para dar una muestra de fidelidad a Dios, para no contaminarse con lo que estaba alrededor de él, porque él estaba en ese entonces, ¿verdad?, en Babilonia. Era un reino pervertido, ¿verdad?, donde había idolatría, donde había paganismo, adoración a diferentes dioses, ¿verdad? Y él y sus amigos hicieron un ayuno, solamente no tomando vino y dejando de comer carne. Y esto marcó la diferencia. Fue una ofrenda a Dios de fidelidad. Y también vimos como en Daniel, más adelante, en el capítulo 9, versículo 3, también Daniel vuelve a ayunar, pero esta vez de forma diferente. Él estaba escudriñando las escrituras, Jeremías 29:10, estaba leyendo, y se acordó, se dio cuenta que su pueblo había sido deportado de Jerusalén a Babilonia, llevado cautivo, y que esa cautividad iba a tener, según Dios había estipulado, 70 años. Y ya estaba a punto de concluir ese tiempo. Y es entonces cuando el corazón de Daniel se entristece y dice que, bueno, no se puso ungüento, es decir, no se puso perfume,
y ayunó, no tomó vino ni hizo el ayuno, lo que se conoce, bueno, en la iglesia como el ayuno de Daniel, por 3 semanas, ¿verdad? Por 21 días, él dejó de tomar carnes y solamente comía legumbres y agua, no tomaba vino. Entonces, vimos allí como él estaba en un proceso de arrepentimiento, pero no por los propios pecados, sino por los pecados cometidos por el pueblo de Israel, su pueblo. Qué hermoso es que nosotros podamos ponernos en la brecha, ¿verdad? Por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, y entonces delante de Dios, aunque no sean propiamente pecados cometidos por nosotros, pero que sabemos que en el mundo lo hay, que en nuestro país lo hay, nosotros podamos unirnos, ¿verdad? Y dar esa ofrenda de arrepentimiento a Dios y ponernos en la brecha por todos estos pecados y que Dios tenga misericordia de nosotros. Quisiera leerles ahora brevemente esa ley de expiación para lo cual Dios había instaurado, ¿verdad? Precisamente un ayuno. Está en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31, y dice así: este será para ustedes un estatuto perpetuo. Esto es para el pueblo de Israel. Perpetuo quiere decir para siempre, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados. Dice, de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán y es un estatuto perpetuo. Entonces, esta fue la ley de la expiación que se hacía una vez al año por todo el pueblo de Israel y que ya dijimos que para nosotros, después de entrar en el periodo de la gracia, pues es de corazón. Es porque nosotros de verdad estamos buscando acercarnos a Dios. Ahora, fíjense también que se puede ayunar para recibir una revelación de parte de Dios. Y esto ocurrió a Daniel en el capítulo 10, versículo 3. ¿Por qué? Porque él ayunó, ¿verdad? Para que el mensaje que era necesario que llegara a la humanidad fuera recibido. Hubo interferencia de parte del enemigo, ¿verdad? Pero gracias a ese ayuno, a esa disposición del corazón de Daniel, pues ese mensaje llegó. Y en ese momento, fíjense ustedes, cuando lean ese capítulo, ¿verdad? Hubo una teofanía. Teofanía significa una aparición de Dios. Además se presentó allí no solamente Dios, sino el ángel Gabriel. Eso está en Daniel 10 y este mensaje tan importante que es lo que se llama o se conoce como en las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Este mensaje para la humanidad, para nuestros tiempos, porque no era para los tiempos de Daniel, fue recibido y tuvo interferencia, pero gracias a esa intercesión, pues hoy en día lo podemos conocer. Ya se han cumplido 69 semanas de las semanas de Daniel, que son semanas de 7 años. Este libro está muy concatenado con Apocalipsis y ahí podemos ver que lo único que falta para que se cumpla ese tiempo es la semana 70 del profeta Daniel. Es decir, de esa profecía dada para nuestros tiempos, porque Cristo ya viene. Y entonces ya sabemos a través de la palabra que todas las señales antes del fin, que están en Mateo 24 y en algunas otras partes de la Biblia, pues ya se han cumplido todas. Por lo tanto, de nosotros aún más tenemos un motivo adicional para querer estar en comunión con Dios a través del ayuno y de la oración. Ahora les quiero mencionar brevemente cuáles son algunos de los motivos incorrectos para ayunar. Por ejemplo, uno sería para impresionar a otros. En Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, Jesús enseñó que el ayuno debe ser un asunto personal y privado, que no debe haber hipocresía y que es algo entre la persona que ayuna y Dios.
Qué hermoso, ¿verdad? Ese vínculo de amor y de cercanía con Él. Bueno, otro de los motivos que no le agradan a Dios y que son incorrectos para ayunar es querer demostrar que uno es más justo que el otro. Este caso lo vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Es el caso del fariseo y el publicano. Es donde vemos el hombre fariseo, ¿verdad? Eh, este hombre estaba haciendo alarde de su ayuno y de cómo era él delante de Dios, sintiéndose justo y bueno. Pero sin embargo, el publicano tenía un corazón humilde y más bien ni siquiera podía levantar los ojos, ¿verdad? Estaba realmente humillado delante de Dios. Entonces, a Dios le agrada nuestra sinceridad de corazón y nuestra humildad. Otro motivo incorrecto para ayunar sería intentar tal vez compensar la práctica deliberada del pecado. Eso lo vamos a ver en Isaías 58, versículos 3 al 4. ¿Por qué? Porque Dios solo aceptaba el ayuno si la persona era obediente y si se arrepentía de corazón de cualquier pecado cometido. Ahí vamos, más adelante vamos a ver de qué se trata el verdadero ayuno que está en Isaías 58, porque se complementa con este ayuno, porque la fe sin obra es muerta. Es decir, si nosotros ayunamos, solamente digamos que evitamos comer alimentos por un tiempo determinado, pero no somos obedientes y no estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? En cuanto a nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, pues entonces, o estamos en pecado, pues simplemente ese ayuno pues no tiene validez, no va a hacer ningún efecto positivo en nosotros. Bueno, el ayuno que agrada a Dios está en Isaías 58, 6 y es precioso como Dios nos exhorta con esta pregunta. Dice así: el ayuno que he escogido, dice el Señor, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Entonces ahí el Señor nos exhorta, nos pregunta, nos confronta, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Qué estamos haciendo? No es simplemente dejar de comer, es mucho más que eso. Entonces, si hermano, hermana, tú quieres y yo queremos acercarnos más a Dios, debemos, si realmente queremos recibir la dirección, ¿verdad? Porque vamos a tomar una decisión. Si estamos pasando por un tiempo de retos en nuestra vida o situaciones difíciles, pues es el tiempo de ayunar. Qué importante es comprender los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos de pandemia, tiempos de crisis. En la Biblia nunca se ayunó por motivos de felicidad y de alegría. Se ayunaba precisamente en los momentos críticos, en los momentos fuertes, cuando había posibilidad de que se pudiese exterminar un pueblo por el pecado. Entonces venía el arrepentimiento y el ayuno y la oración, y Dios, como les digo, está atento a nuestro clamor. Y Él recibe eso como una ofrenda grata. Dice así: no olvides que el Padre anhela que nos acerquemos a Él y nunca rechaza a los que le buscan. Dios nunca echará fuera un corazón constrito y humillado. Entonces, es interesante, importante saber que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio y posterior a su bautizo. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Sin embargo, no exigía a sus discípulos que ayunaran. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente Jesús explica que mientras el novio, ¿verdad? Que estaba con ellos, ¿verdad? Que era él mismo, pues no había motivo para ayunar, que eso iba a ser posterior, que ese momento llegaría y que entonces sí iban a ayunar. Pues déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo está a la mano derecha de Dios Padre y que ya ascendió al cielo hace casi 2000 años, y que este es el momento, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que
es ahora o nunca, porque ya Él regresa por su novia, que es la iglesia, que somos todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Que hemos abierto nuestro corazón y hemos tenido nuevo nacimiento, pues Él viene por su iglesia, Él no viene por techo, piso y paredes, por una estructura, Él viene por las piedras vivas que somos tú y yo y todos los que hemos creído en Jesús. Así que este es el momento, ahora más que nunca, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, es el tiempo adecuado para rendirnos y humillarnos delante de nuestro Señor con un temor reverente, con un amor desbordado por Él y con ese primer y único amor poder nosotros decirle: direcciona mi vida, te necesito, háblame, perdóname, guíame y demostrarle cuánto le amamos. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que este es el tiempo. En el Antiguo Testamento, pues, ayunaron, por ejemplo, en el caso de Esther, como les comentaba, en el libro de su mismo nombre, en el Antiguo Testamento, es interesante porque había un decreto de muerte, había un decreto firmado por el rey Asuero, esposo de Esther, que decía que tenían que exterminar a todos los judíos. Y en ese momento bueno, terrible, ¿verdad? Que iban a sufrir, que estaban a punto de vivir, Esther y las personas que estaban a su servicio, les dijo: vamos a ayunar nosotros, y también avisa, le dijo a su tío, ¿verdad? Para que avisara que todo el reino, los judíos estuviesen ayunando precisamente para buscar la justicia, porque ellos no habían cometido nada malo. En realidad estaban bajo un decreto de muerte, pero injusto. Y efectivamente Dios escuchó sus súplicas y ese decreto fue derogado, fue anulado, y efectivamente el pueblo pudo gozarse de saber que Dios les dio una nueva oportunidad de vida. Entonces, también podemos reconocer en el Antiguo Testamento otro caso muy interesante, que es el de David, el rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, donde recordarán que David era un hombre maravilloso, conforme al corazón de Dios, pero que también era humano, cometió pecados, y entre ellos el pecado del adulterio con Betsabé. Ella quedó embarazada y precisamente este niño pues estaba ya en peligro de muerte, estaba muy enfermo, y David dice que pasó la noche acostado en tierra y ayunó. Entonces aquí había una petición importante, ¿verdad? El clamor del corazón de un padre por su hijo, mas sin embargo el niño murió. En este caso vemos claramente cómo no siempre se cumple la voluntad de nosotros cuando ayunamos. Es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. ¿Y quiénes ayunaron en el Nuevo Testamento? Bueno, tenemos varios casos. Eh, Precisamente cuando el primer viaje del apóstol Pablo, primer viaje misionero, recordemos cómo en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, Bernabé y Saulo ayunaron y la congregación para poderlos enviar. Es interesante cómo se unieron, ¿verdad? Para ayunar. Y además, podemos recordar otro caso en Hechos 14, capítulo 14, versículo 21 al 23, donde, y esto es interesante porque se hacía en cada iglesia. Dice, otro ejemplo de ayuno y oración en grupo, ¿no? En esta ocasión se practicaba el ayuno para buscar la dirección de Dios para escoger aquellos ancianos que se iban a constituir en las nuevas iglesias que habían sido fundadas por probablemente Pablo o algún otro misionero. Entonces, para buscar la dirección de Dios, para esas decisiones ministeriales importantes, para saber qué persona colocar en qué lugar dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia, Cristo la cabeza, y nosotros conformamos todos el cuerpo de Cristo, pues es importante el ayuno.
Entonces, ya para terminar, quisiera decirles en Isaías 58, 7 al 11, dice así, esta pregunta también es muy, digamos que nos confronta, ¿no? Dice, ¿no es acaso, dice el Señor, el ayuno, compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces, aquí vemos como que no sirve de nada si nos vamos a abstener de alimento y de bebida, pero no estamos, ¿verdad? Digamos que a cuentas con Dios, si no estamos orando y clamando a Dios, si no mantenemos una relación y una comunión con Él, pero además acompañada de aquellas obras, ¿verdad?, importantes, porque acuérdense de esto, en Lucas 10:27 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, es interesante saber que nosotros tenemos que hacer de nuestra vida cristiana, eh, eh, es realmente un complemento de todo. No es solamente orar, no es solamente leer la palabra, no es solamente ayunar, es también que la fe es muerta sin obras. Tenemos que hacer, ¿verdad? Y bienaventurado es más dar que recibir. Eh, pero ya para concluir, qué importante, qué lindo y qué precioso es la respuesta del Señor. Dice así, si así procedes, o sea, si realmente realizamos un ayuno eh, que tenga que ver con nuestro prójimo, el ayuno en cuanto al cuerpo, dejar de consumir alimentos y o bebidas según el caso, pero también el servicio, ¿verdad?, al necesitado. Si así procedes, dice el Señor, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como al mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado y como manantial cuyas aguas no se agotan. Qué precioso. El Señor es fiel, el Señor es maravilloso. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Anímate, anímate. Es el tiempo de recibir esta gran bendición de parte de Dios a través del ayuno, de la oración y de la lectura de la palabra, entendiendo que Cristo viene pronto, Maranata, y que es ahora, porque ya el Señor viene por su iglesia, ya el Señor viene por ti y por mí. Y qué precioso que nos consiga precisamente en el mejor momento de nuestra vida y en el mejor momento de nuestra vida espiritual, adorándole, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y gracias. Espero poder haber resuelto o respondido alguna de esas dudas que tenías en cuanto a la oración. Cristo te ama.